saludamos al licenciado Matías Abad, gobernador de la provincia de La Suay. Le damos la bienvenida, señor gobernador. Enorme preocupación en Cuenca y con justas razones existen por este caso y la situación es que esto arroja elementos de convicción en el sentido de que Cuenca de alguna manera va perdiendo su inocencia. Se le ha considerado la ciudad más segura del país por sus índices, por sus indicadores, pero esta situación deja muchas y muy delicadas lecturas. Quisiéramos conocer su punto de vista sobre este hecho que se investiga y qué es lo que nos dice o nos lleva a deducir sobre la situación de Cuenca en términos de la narcodelincuencia. Buenos días, Gustavo. Un cordial saludo también para Rosana y todos quienes nos siguen a través de la radio y las redes sociales. Justamente el día de ayer, dimos una rueda de prensa conjuntamente con el teniente coronel Aro, quien está al frente de la DINASED, a fin de poder profundizar ante los medios de comunicación este hecho que sin duda pues ha llamado la atención a todos los ciudadanos y a los medios de comunicación por las circunstancias y las condiciones dentro de las cuales se dio. Primero hay que señalar que ambas personas que fueron encontradas no son de la provincia de La Suay, son de otras provincias que estaban desde hace algunos pocos meses en la ciudad, particularmente realizando actividades ilícitas en el sector del centro de tolerancia, entre estas asociadas a robos y microtráfico, y de lo que se puede de alguna manera tener como una de las hipótesis, según el señor director de la DINASED, y entiendo que otros elementos de convicción, es que, sería un grupo que estaría de alguna manera viniendo a apropiarse de algún territorio que no le correspondía, y eso llevaría a una de las hipótesis, que sería un ajuste de cuentas. Eso sería de forma general. La profundización y más detalles, por lo menos de parte de policía, no pueden indicarse a la opinión pública en virtud de que esto se encuentra ya dentro de una instrucción fiscal y dentro de una investigación previa que obliga a que se tenga la reserva correspondiente para no entorpecer las investigaciones. Señor gobernador, entendemos que hay detalles que no pueden darse a conocer de manera pública precisamente por las investigaciones que se están desarrollando, pero sería importante poder conocer hasta dónde han llegado ustedes. Hace algún tiempo se empezaba ya a hablar de la presencia de choneros que se estaban trasladando especialmente a la zona de el centro de rehabilitación del CRS Turi con familias y parte de la organización. Ahora se habla de los R7. ¿Se puede efectivamente decir que estas bandas narcodelictivas estarían ya instaladas en la ciudad de Cuenca o son hechos pasajeros, aislados, como este de dos personas que recientemente estaban de paso por Cuenca? Quisiera añadir a lo que señala Rosana, señor gobernador, que también hace algunos meses, 2-3 meses aproximadamente, haciéndonos eco de denuncias públicas que merecían nuestra credibilidad, advertimos sobre la actuación de los lobos en el barrio Cayambe, que estaban dominando allí o controlando el narcotráfico, y ahora tenemos esta información que de alguna manera confirma todas estas sospechas. Estaban las autoridades al tanto, se ha venido investigando estas puntas de ovillo que pueden aclarar el panorama de cuál es la situación real de Cuenca en materia de seguridad. Bueno, en el caso del CPL Turi, en este momento, luego del último incidente, se ha procurado que esté un solo grupo de afinidad, digamos. Gran parte de las disputas y gran parte de los problemas que existen en todo el país, hablando del sistema penitenciario, es cuando están bandas contrarias y se dan pugnas de poder para ver quién finalmente llega a tener el liderazgo, digamos, en pabellones o en el mismo centro. En este caso puntual del CPL Turi, luego del último incidente, se trasladó a todos quienes no eran del mismo grupo de afinidad, y por otra parte, y esto hay que decirlo como elemento adicional, también logramos tener a partir de ello
un control en los patios, y eso hace que, digamos, los pabellones estén controlados y eso evite pues que haya un libre flujo de un lado para otro como ocurre en otras cárceles del país. Eso nos da, digamos, un elemento adicional de seguridad, más allá también de todo el trabajo que se ha venido realizando a fin de que se pueda mantener la paz y la tranquilidad en el centro. La semana anterior, justamente, como les consta a ustedes, se realizó una entrega de armas, una firma de paz por los gestores de paz de cada uno de los pabellones, que serían los voceros, digamos, de cada uno de estos, a fin de poder entre todos hacer un compromiso de que se mantenga la paz y la tranquilidad dentro del centro. Y respecto a las bandas organizadas, sin duda las bandas están en todo el país, hay bandas que se han ido fortaleciendo, consolidando, no únicamente en la provincia, donde quizás es menos presente la actividad organizada, sino en todo el territorio nacional. Y por supuesto, también ante la posición que ha tenido el señor presidente, el gobierno, de enfrentar el narcotráfico, eso ha generado también que este tipo de actividades organizadas estén mucho más presentes en el resto del territorio, y no únicamente en los focos iniciales. Pero para ello tenemos varios frentes sobre los cuales estamos atacando también a la delincuencia. También, como les consta a ustedes, hemos realizado o estamos realizando día a día patrullajes periódicos con las Fuerzas Armadas en diferentes puntos de la ciudad. Eso, en los indicadores cuantitativos, ha permitido al menos bajar el índice de robos a personas. Estamos también con un contingente adicional de inteligencia, donde ahí sí se tiene que operar con un poco más de tiempo, de prudencia, a fin de poder dar golpes certeros, porque obviamente se tiene que tener varios elementos de convicción que permitan desarticular bandas organizadas. Ya lo hemos hecho también en puntos importantes, la banda que estaba robando domicilios en Puertas del Sol. Hemos podido también dar un golpe y tener algunos aprendidos dentro de este grupo organizado, la que robó el cajero en Chavabamba, a las bandas que estaban realizando actividades de microtráfico en el sector de la Chola Cuencana, entre otras, ¿no? Todas las semanas vamos dando golpes. Obviamente esto es un tema que no hay que perder un segundo ni demorar un minuto, sino estar todo el tiempo constantemente trazando nuevas estrategias. Y como digo, en el caso de los golpes que se tienen que dar a los grupos organizados, requieren más de tiempo y requieren incluso el apoyo y la concurrencia de otras instituciones como la Fiscalía. Pero absolutamente todo lo que está ocurriendo en la ciudad está dentro del mapa. En algunos casos se actúa de manera inmediata y en otros casos pues levantando los suficientes elementos para dar golpes contundentes, y especialmente que luego, cuando pasen a la justicia, se pueda tener suficientes argumentos para que se puedan dar sanciones y no tengamos que al día siguiente nuevamente están libres quienes hayan cometido algún delito. Ya que usted se ha referido a la situación en el Centro de Reclusión Social de Turi, señor gobernador, sobre este tema, la semana pasada se concretó la firma de un acuerdo de paz y entendemos que fueron 3 en el país promovidos por el Servicio Nacional de Atención a Privados de la Libertad, SNAI. Sin embargo, estos acuerdos de paz han recibido observaciones o críticas por parte de expertos. Señalan que la propia entidad del SNAI no revela el número de reos que firman el documento y su representatividad, si es que estos pertenecen a alguna organización que dé solidez a estos acuerdos. ¿Puede darnos detalles sobre qué significado, qué alcances ha tenido este acuerdo de paz en lo que se refiere concretamente a Turi? Bueno, el acuerdo fue suscrito por voceros de cada uno de los pabellones que se han comprometido a ser los gestores de paz en cada uno de estos, asumiendo el compromiso ellos de que dentro de su espacio se respeten todas las directrices, protocolos del SNAI. Por supuesto, del otro lado también va a haber compromisos en el marco de la Constitución y la ley que también sean recíprocos con el esfuerzo que se está haciendo en cada uno de los pabellones, recuperando las visitas, recuperando también cosas tan pequeñas por poderse servir la alimentación en una vajilla, cosas que en el día a día que quizás nos parecerían pequeñas, pero en el marco de estar dentro de ese espacio se vuelven importantes. Entonces, Matías, de uno esta de los manera, temas que ellos exigían en el contexto de este acuerdo de paz tenía que ver con el hacinamiento. ¿Cuáles serían las soluciones a este tema? ¿O cuál es la situación del CRC de Turi? En el caso del CPL Turi, que tiene una capacidad de 2.700
PPLs. En este momento estamos con alrededor de 1.200, si no estoy mal. Es decir, no existe hacinamiento en el caso de Azuay. Seguramente en otros centros del país puede ser una de las exigencias. En este caso puntual del nuestro no tenemos ese problema. Otras cosas, por supuesto, del día a día, especialmente porque tenemos, como le decía al inicio de la entrevista, un control en los patios, y eso hace que tengamos control en pabellones, y eso quizás es diferente a los otros centros y de alguna manera pues genera una realidad distinta a lo que viven los PPLs en las otras cárceles del país. Pero no, bajo ningún concepto se va a ceder en ese aspecto, sino vamos a mantener el control con la Policía Nacional de los patios y de los agentes de seguridad penitenciaria dentro de cada uno de los pabellones. ¿Es posible aseverar que el Estado tiene control del CRS Turi, señor gobernador? Bueno, lo que podemos indicar es las diferentes circunstancias bajo las cuales tenemos seguridad. Asegurar que todo está perfectamente controlado, creo que nadie podría hacer esa aseveración en ningún centro del país y creo que de la región. Pero sí indicarle que tenemos, a diferencia de otros centros del país, control en los patios con Policía Nacional, tenemos a los agentes de seguridad penitenciaria también que van a incrementarse en un número significativo en los próximos días. Tenemos también un proceso de relevos de Policía Nacional para que temas de afinidad y demás, pues más bien se puedan ir rotando por el resto del país. Y tenemos a Fuerzas Armadas en el perímetro externo, conjuntamente también con policía. Es decir, hay un cerco importante, hay un contingente muy significativo del Estado que está procurando garantizar la seguridad de todos, pero creo que lo más importante es que exista esta voluntad de ellos mismos, de los PPLs, especialmente, como digo, de aquellos que de alguna manera tienen influencia en cada uno de sus pabellones, más bien garantizar la paz, la tranquilidad y una convivencia normal dentro de las circunstancias conocidas. Paralelamente con estos hechos, señor gobernador, hay otros que se han dado en el país en materia de seguridad y muy importantes. Esto a nivel de la legislatura. La ley sobre el uso progresivo de la fuerza fue tratada en la Asamblea Nacional. El presidente de la República la envió con 19 puntos, con un veto parcial. La Asamblea, con un voto calificado, se ratificó, me parece que en 18 de los 19 puntos. ¿Qué lectura tiene esto por parte del gobierno? Creo que hay que ver la seguridad como un tema bastante integral, como un tema de Estado. Y a veces la gente considera que seguridad es sinónimo de policía y hay muchos más elementos. Por supuesto, desde el Ejecutivo, la policía y las Fuerzas Armadas están para, por supuesto, ser la respuesta para garantizar el orden público y la seguridad. Pero como usted bien señala, si no existe también un marco normativo a nivel de leyes que permita una actuación más amplia de la policía, más garantías para la realización de su trabajo, y también a nivel cantonal, ¿no? A veces mucho se critica de que no hay intervenciones en la Chora Cuencana en los temas de prostitución, que no hay temas de intervención en ciertas calles de la ciudad que están de alguna manera convirtiéndose en mercados. Es porque tampoco no hay el instrumento ni la voluntad política de un consejo cantonal de dictaminar una ordenanza que dé amplitud para que se pueda actuar sobre estos temas. Entonces también el marco normativo juega un papel importante y sobre todo también quién administra la justicia, ¿no? Si tenemos también casos de que la policía pone a órdenes de la justicia a eventuales delincuentes y los vemos el día siguiente, no es culpa de la Policía Nacional, es culpa de fiscales, jueces, en general del Consejo de la Judicatura, que también tiene que estar alineado dentro de un sistema de seguridad integral. Y también no hay que desconocer que también tiene una participación y una competencia concurrente a nivel legal y práctica, como es los municipios y también las juntas parroquiales, y muy especialmente aquellos municipios que cobran una tasa de seguridad. Cuando usted paga una tasa de luz o una tasa de recolección de basura, lo que espera es que el municipio le cumpla a usted realizar este servicio. De la misma manera, si le cobran a usted o nos cobran a nosotros una tasa de seguridad, también lo que esperamos es que ese servicio se vea en obras. Y un último elemento también es la ciudadanía, ¿no? Yo creo que también desde la prevención, la ciudadanía también tiene que tener su rol y también, por supuesto, buscar alinear a todos los otros 4
elementos de la seguridad para entre todos estar alineados hacia enfrentar la delincuencia, ¿no? Entonces ustedes es claro, ¿no? Mientras también la Asamblea no dé las condiciones, no dé también el marco normativo apropiado, pues siempre queda incompleto el rol de la Policía Nacional y en algunos casos también el temor que tiene la propia policía de actuar por todas las repercusiones legales que muchas veces favorecen al propio delincuente y más bien suele ser el policía quien tenga que enfrentar durante largos años procesos legales. Gobernador, hacer un juicio de valor un tanto más claro sobre este documento que se convirtió en ley. Hubo varios comentarios que se hicieron en las redes sociales en el sentido de criticar a la Asamblea. Algunos participantes de estas redes sociales señalaban que con la ratificación de la Asamblea de los puntos, de los 18 puntos que no fueron aceptados como veto, se habría hecho un favor justamente a la narcodelincuencia. Bueno, veamos cómo en la práctica se va operativizando. Yo, como le digo hace un momento, al inicio de su gobierno, el presidente Lasso generó un documento, o más bien dicho, propuso un proyecto de ley en el cual se daban, en función de lo que realmente el Ministerio de Gobierno identificó como elementos necesarios que deban estar dentro de una normativa para ampliar la actuación de esta, y no fue de alguna manera considerado a tiempo. Luego apenas se posesionó el nuevo presidente de la Asamblea en aras de, creo yo, dar un golpe de popularidad para la institución, generó otro proyecto que no recogía todo lo que en inicio se estaba generando como instrumentos necesarios para poder actuar. Finalmente es lo que tenemos y veamos cómo vamos acoplando la actividad práctica del día a día a todas las consideraciones que en este momento están definidas en esta ley. No le puedo dar más alcance, pues ya la policía en el día a día será los que nos vayan retroalimentando un poco de la actuación. Hay temas como el uso de caballos, que en algunos casos ha sido muy efectivo, que en este momento no están aprobados, el uso de perros también para otro tipo de actividades, que en ningún caso eran para generar represión, sino más bien para poder generar un orden y control del espacio público. Pero ya tendré que en los próximos días, en función de los reportes que tengamos de policía, tener una interpretación más clara. Gobernador, también la Policía Nacional ha dicho que está haciendo en lo que tiene que ver con el Cantón Cuenca, con la provincia de la Azuay, las gestiones necesarias para poder contribuir en el control de que circulen o no dos personas en una motocicleta. Después de las disposiciones que se dieron, ¿no puede hacerlo la policía directamente? ¿Le corresponde a la EMOV? ¿Cuál es la situación respecto de estos controles? En el territorio, más bien dicho, en gran parte de la provincia, tanto la Policía Nacional como la Comisión de Tránsito del Ecuador están ya acatando la disposición de la Agencia Nacional de Tránsito de dar el seguimiento a aquellas motocicletas que están siendo ocupadas por dos personas bajo las condiciones y reglamento que se ha expedido para el efecto. En el caso del Cantón Cuenca, la competencia de este tipo de controles la tiene la EMOV. Lo que se puede lograr, y ha sido un poco la solicitud el día de ayer de parte del comandante de la zona 6, es que se pueda hacer una sesión de competencias a la Policía Nacional para que en este punto específico más bien sea la policía quien haga estos controles y sobre todo las sanciones, ya que la EMOV no ha, por alguna consideración legal, no ha podido incorporar este procedimiento dentro de su día a día, pero nosotros estaríamos prestos a dar ese servicio, ese apoyo, ese trabajo en equipo, siempre y cuando, por supuesto, se pueda llegar a un acuerdo en el traslado de competencias. Otro tema que es importante también mencionarlo es que estamos en un proceso también de formación de policías y existe el compromiso que fue el resultado o uno de los resultados del último encuentro de seguridad que se realizó aquí en la ciudad de Cuenca con la presencia del ministro del Interior, de que todos los policías que se formen en la Escuela de Policía en Ochoa León y en otras que estamos buscando habilitar, se van a quedar en la provincia de la Azuay. La intención es poder al menos en los próximos 3 años incorporar 1,000 efectivos adicionales, teniendo presente que para la ciudad de Cuenca tenemos un contingente total de 850-900 policías. Es decir, estaríamos haciendo una incorporación muy significativa que además se sumaría a
a la inversión que está realizando el gobierno, 1.200 millones de dólares durante estos próximos 3 años, para sobre todo, a más de armamento y otro tipo de elementos de seguridad, poder dotar de una logística adecuada para la policía. Gran parte de los problemas, gran parte de las justas quejas de la gente, no es tanto porque la policía no esté con el número o no esté con la capacidad de responder, sino en muchos casos es por el tema logístico, ¿no? Los vehículos, las motocicletas tienen más de 10 años de servicio, en algunos casos superando los 700.000 kilómetros, y en muchos casos pues más pasan en la propia mecánica que en las calles, y eso hace que también la urgencia del gobierno sea empezar a renovar la flota vehicular para poder dar una respuesta oportuna. Como digo, en muchos casos ni siquiera es la falta de policía, sino más bien la capacidad de poder trasladarlos de un lugar a otro. ¿Cómo se está articulando acciones con el Consejo de Seguridad Ciudadana, entre la Gobernación y el Consejo de Seguridad Ciudadana, señor gobernador? Hemos recibido y escuchado quejas del Consejo de Seguridad Ciudadana en el sentido de que es muy difícil equiparse, que las normas que se observan en el portal de compras públicas dilatan enormemente las acciones que se pretenden hacer desde este organismo de la ciudad de Cuenca. Bueno, de forma general se trabaja bastante en equipo. Los días miércoles tenemos una reunión con gran parte de los actores del nivel de gobierno cantonal, obviamente aquellos que tienen competencia sobre la seguridad, y ahí es donde se planifican los diferentes operativos, donde se planifican las diferentes intervenciones. Hay temas que son muy concurrentes y sobre los cuales se tiene que trabajar en equipo, con áreas históricas, con la Guardia Ciudadana, con la EMOF y por supuesto de nuestra parte con policía, con Fuerzas Armadas, y entre todos se hace un equipo para realizar operativos de intervenciones en ciertos puntos. Justamente el día de ayer también trabajamos también en apoyo también al Cantón Gualaceo en la búsqueda del periodista que en este momento se encuentra desaparecido. El Consejo de Seguridad nos ha apoyado también con los drones. De forma general hay una articulación apropiada. Respecto a la gestión de las compras públicas, desconozco cómo sean los procesos internos. Hay un ofrecimiento del señor alcalde a través del Consejo de Seguridad de entregarnos, si no estoy mal, 30 motos y 4 o 6 patrulleros nuevos para incorporarlos a la Policía Nacional. Este es un proceso que sí se ha dilatado un buen tiempo, pero entiendo que hay un proceso que ya lo están resolviendo. De todos modos, hay ejemplos que veo que fluyen mucho más fáciles o con mucha más agilidad. Creo que al menos en Guayaquil la alcaldesa también hace este tipo de entregas de manera mucho más periódica. No sé cuál será el problema a nivel interno de los procesos, pero eso ya se escapa, digamos, a nuestra competencia, sino ya a la actividad propia y a la dinámica propia de las compras públicas. ¿Cómo se transmitió a la gobernación de el Azuay el nombramiento de Diego Ordóñez y la creación de la Secretaría Nacional de Seguridad Pública del Estado? El presidente de la República, cuando hizo este nombramiento, señaló que esta secretaría elaborará políticas públicas, planificación y coordinación de acciones en materia de seguridad. Esto generó algunos comentarios y críticas. Paco Moncayo, concretamente en este medio de comunicación, habló sobre este tema, señaló que se estaba focalizando, perdiendo amplitud en este tema el gobierno de Guillermo Lasso con esta secretaría. Hizo un llamado a que de alguna manera se le dé vida al COSENA. El COSENA era una institución que aglutinaba a varias instituciones del país, y señalaba Paco Moncayo que existe en Ecuador una doctrina de seguridad que con el tiempo se ha probado sumamente efectiva, y que todo esto estaba dejando de lado el gobierno de Guillermo Lasso, que en realidad lo había anulado prácticamente ya el gobierno de Lenín Moreno, pero que el gobierno de Guillermo Lasso no estaba subsanando esto que considera él un gran error. Coméntenos cuál es la visión del gobierno sobre esta nueva secretaría. Bueno, yo creo que también toma algún tiempo hasta de alguna manera que las instituciones puedan irse consolidando y que las instituciones puedan ya tener un trabajo operativo en el día a día. Por ejemplo, el Ministerio del Interior, que si bien venía con funciones claras, más bien poco a poco ha tenido que ir incorporando personal, también generando su propia normativa interna para poder tener la institucionalidad necesaria que le permita una actuación directa en los temas que
estaban claramente definidos, ¿no? Yo creo que ese fue un acierto que hoy ya lo estamos palpando, porque finalmente la política y la seguridad son temas que tienen que tratarse de manera distinta y sobre todo que necesita usted un perfil o un profesional con distinto perfil. En este caso, pues más bien entiendo que la misión que tiene Diego y que la misión que tiene esta secretaría es más bien repensar la política pública a nivel macro, ¿no? Y empezar a tener una incorporación de los diferentes criterios a través de la labor de inteligencia de cada institución. Están representantes de las Fuerzas Armadas, están representantes de la policía, están representantes de otras áreas que tienen competencia en la seguridad, y entre todos pues más bien alimentar un banco de ideas y de banco de propuestas para poder trazar la política pública, ¿no? Entonces, yo creo que no se va a tener una incidencia directa, o no vamos a tener una actuación en el día a día a nivel parroquial o cantonal, sino más bien creo que es la línea estratégica que se va a generar para poder ir especialmente paliando aquellos delitos y aquellos temas de inseguridad que más están latentes. Como digo, más bien la actuación directa nuestra es con el Ministerio del Interior, que es quien tiene la directriz sobre la Policía Nacional y poco a poco también está absorbiendo otras competencias, y más bien ese es nuestro principal aliado, digamos, a nivel ministerial. Por supuesto, seguramente nos empezarán a solicitar tal vez diagnósticos, nos solicitarán también interpretaciones de cómo está la seguridad a nivel territorial, y eso más bien será un insumo para que la Secretaría repiense un poco cuál es la directriz estratégica en los temas de seguridad. ¿Cómo se está coordinando, señor gobernador, con Defensa, con las Fuerzas Armadas? Se han desarrollado aquí en la ciudad también varios operativos conjuntos en los que se ha podido ver elementos de la policía conjuntamente con militares haciendo algunos controles que, vale la pena decir, también han sido cuestionados, criticados. Por ejemplo, a las 9 de la mañana en una avenida de alta circulación como la Don Bosco, se cree además que estos operativos en estos lugares y a estas horas darían muy pocos resultados en lo que tiene que ver al combate con la delincuencia. Bueno, el compromiso que tenemos por parte de las Fuerzas Armadas es de estar en las calles, y no únicamente haciendo revisión de vehículos, que a ratos, como usted bien señala, puede ser incómodo, puede generar algún tipo de tráfico adicional, sino más bien la directriz es empezar a caminar por todos los sectores. Hemos estado pendientes de estar en los mercados, de estar en las orillas de los ríos, de estar en los sectores que también nos van alimentando la propia ciudadanía. Cuando subimos algún video, alguna nota de este tipo de actividades en las redes sociales, automáticamente llegan recomendaciones que vayamos a tal sector, y esas recomendaciones son muy atendidas. Y eso ha hecho que al menos el ítem, digamos, de robo a personas esté disminuyendo, porque tenemos más presencia del Estado, digamos, dentro de la ciudad, y eso es algo que la ciudadanía de forma general ve bien, ¿no? Puede haber obviamente voces que no les incomodan, pero más bien la respuesta, porque yo acompaño a gran parte de estos operativos, un poco para ver cómo funciona la dinámica, un poco también para que podamos sacar más elementos de inteligencia para poder replicar este tipo de operativos en otros sectores, y la gente lo ve bien de manera general. Y seguiremos haciendo el tiempo que haga falta. Existe el compromiso de continuar periódicamente incorporando más instituciones, y esa es la forma. Puede incomodar a alguien, pero la manera es tener una presencia disuasiva, una presencia preventiva, y por supuesto también la que es más importante, también un trabajo fuerte de inteligencia, que, como digo, a veces toma más tiempo, ¿no? Articular una banda o dar un golpe fuerte a un grupo que esté realizando actividades de narcotráfico, microtráfico, requiere de un levantamiento mucho más importante de elementos de convicción, de la concurrencia de fiscalía, de otros actores, para poder dar un golpe certero. Pero también no hay que descuidar estos otros frentes de disuasión y de prevención. Antes del cierre, señor gobernador, quisiera preguntarle algo sobre la coyuntura electoral, pues ha culminado en Ecuador este proceso de alianzas y candidatos. Usted personalmente desde hace algún tiempo marcó distancias entre las actividades políticas de Creo y su actividad como gobernador, cosa que entre paréntesis nos ha parecido muy bien.
Pero en todo caso el movimiento de gobierno, creo, ha dejado una impresión general de que actuó apresuradamente con acciones de última hora. Es la misma lectura que ha dejado en la ciudad de Cuenca, y quisiéramos preguntarle cómo se dio ese acuerdo con el exprefecto Paul Carrasco. ¿Él tenía algún antecedente que firmó un apoyo a Guillermo Lasso en la campaña previa para la presidencia de la República? Pero hasta allí, pues Paul Carrasco más bien fue contendiente con Guillermo Lasso. De hecho, obtuvo la última votación, la más baja a nivel del país. ¿Cómo es que creo decide ahora por Paul Carrasco para apoyarlo a la alcaldía de la ciudad de Cuenca? ¿Y cómo hace acuerdo con el Centro Democrático de Jimmy Jairala, un movimiento absolutamente alineado con el correísmo? Y estos dos otros movimientos, Renovación Total, Reto, y el movimiento Pueblo, Igualdad y Democracia. Explíquenos cuáles son las afinidades y quiénes están detrás de estos movimientos. Además, ¿qué le llevó al gobierno a tomar esta decisión? Más que al gobierno, a Creo. Bien, un tema inicial que es importante indicarlo, ¿no? Bueno, yo ya estoy algún tiempo en estos temas electorales, políticos, y realmente en todas las elecciones en las que he estado presente, todas las organizaciones políticas deciden hasta el último, ¿no? No creo que ha sido no creo que ha sido un elemento único del movimiento Creo en su alianza de ahora, ni únicamente de esta elección, ¿no? Siempre veo que hay cambios a última hora, y creo que lo hemos visto, ¿no? Ha habido, incluso en este medio de comunicación, se han anticipado algunas alianzas que justamente en la última semana fueron mutando, variando y terminaron siendo otras, ¿no? Así es que creo que eso es propio y natural en cualquier elección. Luego creo que, por otra parte, Paul Carrasco ha sido coherente con su línea. Si bien salió con su propio partido en la última elección, en la segunda vuelta apoyó a Guillermo Lasso. En la otra elección anterior, recordemos que fue en alianza también el movimiento en ese momento de Paul con el movimiento Creo, y de hecho pues el primer candidato asambleísta fue puesto por el movimiento de Paul Carrasco. Entonces, creo que no hay incoherencia en la línea que ha seguido el partido, en este caso ahora llamado Reto, y la cercanía que históricamente ha tenido en los últimos años con el movimiento Creo, hoy de gobierno. Por otra parte, el Centro Democrático más bien está en un distanciamiento bastante incómodo con el correísmo. Si usted revisa las redes sociales, más bien Jimmy Jairala está siendo objeto de muchos ataques por parte del correísmo. Hay una distancia en este momento muy amplia. La lista número 4 creo que está en el marco de la alianza también con el movimiento de Paul, y obviamente pues el partido de gobierno. De ahí, cómo se eligió a los candidatos, obviamente se buscó en el marco de esta coalición los elementos, o más bien dicho, los actores que electoralmente sean más viables, obviamente respetando la participación de cada uno de los partidos. En el caso del movimiento Creo, o el partido de gobierno, tenemos a Diego Monsalve como candidato a prefecto, y digamos que la participación que ha tenido el otro partido ha sido que Paul sea el candidato a alcalde. Yo creo que más allá de afinidades o no afinidades, yo creo que Paul sí ha tenido coherencia en los últimos años, y como digo, siempre ha estado, al menos en las últimas dos elecciones, apoyando al presidente Lasso. ¿Se corrió alguna encuesta sobre las posibilidades de los candidatos? Es algo que usualmente hacen partidos y movimientos para evaluar justamente su potencial. Sí, justamente, se corrió una encuesta, a pesar de que nosotros también tenemos cuadros importantes, desde el mismo ministro Esteban Bernal y el propio viceministro Diego Monsalve. Sin embargo, pues Paul, al menos para la alcaldía de Cuenca, es el que tiene las condiciones más apropiadas, y sin duda nos espera una elección muy compleja. Quizás una parte interesante, visto que de alguna manera han habido algunas alianzas, ha hecho que en algo se achique el tablero electoral. Teníamos, digamos, la expectativa de que sea una papeleta infinita. No deja de ser grande, pero al menos en algo se han podido generar algunas alianzas, y eso ha disminuido el número de candidatos, y eso nos espera pues un largo lapso de campaña, diferente a años anteriores. Creo que eso
vamos a tener que entenderlo, y los candidatos sobre todo van a tener que entenderlo, en virtud de que antes, en noviembre, diciembre, usted definía candidatos, pasábamos Navidad y en enero pues empezaba la campaña con normalidad. Ahora estamos recién en agosto y ya prácticamente están la gran mayoría de candidatos visibles. Hasta tanto el 19 de septiembre ya se inscriben y de ahí ya la campaña formalmente empezó, ¿no? Más allá de que tendrá otra dinámica, y eso quizás quita un poco de probabilidad, creo yo, de que aparezcan outsiders, quienes de este rato son nuevos, pues tendrán que demostrar en estos 3-4 meses hasta que sea la campaña formal sus condiciones para poder finalmente administrar la provincia o la ciudad. ¿Quién representa, quiénes son el otro movimiento que conforma la alianza que va con Creo, Pueblo, Igualdad y Democracia? Entiendo que es un partido nacional, no tiene una representación provincial. Más bien Paul Carrasco es quien está, digamos, a cargo de dar las directrices a nivel provincial, y más bien es un aliado más que está en este momento en... Renovación Total es movimiento de Paul Carrasco. Sí, es reto. Antes creo que era Juntos Podemos, y obviamente bajo algún proceso interno también de cambio, de refrescar el partido, de incorporar nuevas figuras, de también incorporar nuevos liderazgos a nivel país. Hay que indicar también que Reto está en alianza con el movimiento Creo en Quito, con la candidatura de Luz de Nena Coloma. Entonces no es un tema aislado, sino ya es algo que también se replica en algunas provincias. Una pregunta o una inquietud final. ¿Por qué Creo no apostó aquí en la ciudad de Cuenca a Marcelo Cabrera o a Adrián Castro? Que Adrián Castro sigue colaborando aún con el gobierno. Marcelo Cabrera fue el ministro de Transportes y Obras Públicas. Bueno, ellos tienen su propio, más bien dicho, Marcelo tiene su propio movimiento, más bien ha procurado darle fuerza a su propia agrupación política. Adrián creo que era de ese movimiento, ahora entiendo que está en otra alianza con otra candidata para la prefectura, con Dora. Sí. Más bien lo que han buscado es procurar darle fuerza, mantener la visibilidad del movimiento Igualdad, que entiendo tendrá sus bases y sus seguidores, y más bien salir de manera independiente a nivel cantonal y a nivel provincial hacer una alianza con la lista 62 para poder tener un alcance adicional en los diferentes cantones. La lectura de Sebastián Ceballos, quien es candidato a la prefectura por una de las listas, bueno, aún no se inscribe, lo será, señaló que una estrategia del gobierno es como en un argot de póker, el de jugarse a 2 puntas, y más que 2 puntas, a 3 o 4 puntas, que tiene varios candidatos. ¿Es esto correcto, esa visión? No ha sido esa la estrategia, más bien lo deseable es que cualquiera que gane la elección, tanto en la provincia como en el cantón, pueda tener la capacidad de trabajar en equipo y en armonía con el gobierno. Y lo digo yo, que estoy en el día a día y veo la necesidad y más bien lo indispensable que es poder tener un trabajo en equipo articulado, especialmente en los temas de seguridad. No tiene que haber una concurrencia muy especial, tiene que haber también un trabajo en equipo y una definición de funciones muy fina para poder realizar el trabajo más efectivo. Pero más allá de que algunos candidatos puedan tener afinidad con el gobierno, y esperemos que así sea, no en ningún caso ha sido una estrategia, digamos, voluntaria o algo planeado que salgan por diferentes espacios, y no sabemos, puede, si bien tanto Marcelo como Adrián han trabajado para el gobierno, o Adrián en su caso está trabajando todavía, no sabemos qué vaya a pasar después cuando ganen las elecciones, pero yo esperaría que más bien se pueda trabajar en equipo y que estemos articulados todos, porque lo que espera la ciudadanía es que demos respuestas de manera integral como sector público, más allá de las delimitaciones o las definiciones de competencias que a veces se vuelven muy finas. Bien, muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias también por la invitación. Declaraciones del gobernador de la provincia de La Suay, el licenciado Matías Abad.